Chicos, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a retomar algunos aspectos que trabajamos la última sesión. Redondeando en torno a ello, habíamos iniciado, ¿cierto?, de manera introductoria, lo que es la Edad Media. No nos habíamos detallado, justamente no nos habíamos detenido a analizarlas por los periodos, sino que habíamos entrado a lo que era la configuración de Europa posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente. Habíamos rescatado, ¿cierto?, el elemento cristiano como elemento unificador, como elemento, ¿cierto?, que une ciertos aspectos de la cultura grecolatina, en este caso romana, como también así la cultura bárbara, muy poco abordada, muy poco conocida también por parte de los romanos y con ciertas percepciones también de parte de uno y de otro lado. La importancia del establecimiento de los principales reinos con el aporte de la figura de la iglesia. En torno a ello habíamos analizado el caso de la conversión de Clodoveo al cristianismo y lo que lo convierte, cierto, en el primer rey de los francos, y así será la tradición sucesivamente de los reinos, puntualmente en el caso de Francia, pero posteriormente vamos a ver otros reinos que van a comenzar a emerger. Pero sin adelantar mucho, sin adelantar contenido que vamos a ver más adelante, vamos a entrar justamente ya de lleno a lo que es la Edad Media. Podemos clasificar la Edad Media en varios episodios. Podemos clasificarla en 4 etapas, podemos clasificarla en 2 etapas, o en el caso mío, que personalmente prefiero clasificarla en 3 etapas. En este caso, la primera etapa de la Edad Media corresponde al siglo V hasta el siglo VIII, que es considerado como la temprana Edad Media. Justamente las partes iniciales, ¿cierto?, de la configuración de Europa, posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente. Veamos qué es lo que tiene para nosotros esta temprana Edad Media. Bueno, esta es la cronología de la Edad Media, ¿cierto? Como les explicaba en la clase anterior, es un periodo que abarca 1000 años y para poder entenderlo de mejor forma tenemos que clasificarlo o dividirlo en partes, ¿cierto? En estructuras, ¿cierto? Políticos sociales y cómo se van estructurando las principales transformaciones dentro de la Europa occidental. En este caso, la Edad Media temprana, ¿cierto? La primera parte de la Edad Media corresponde al siglo V al siglo VIII. Entre ellos vamos a reconocer el establecimiento, ¿cierto?, y el surgimiento de los reinos germánicos, el inicio del monacato, que básicamente tiene que ver con las estructuras más formales de la Iglesia Católica, el cristianismo, con las instituciones, cómo se van formando, que básicamente eso. No quise tampoco abordar un poco más, porque más adelante vamos a analizar un poco el cristianismo de una forma mucho más completa. El esplendor del Imperio Bizantino, qué va a pasar con la otra mitad de Roma, qué va a pasar con la parte oriental de Roma, y algo muy importante que tiene que ver con la expansión del Islam. Esta fe religiosa, ¿cierto?, que proviene desde Oriente, en un inicio, ¿cierto?, de una forma bastante expansiva, con una estructura bastante predominante en Europa, que vamos a analizar a través de una cartografía para que veamos cómo fue su impacto, su influencia y también así su gran expansión que tuvo en torno a este proceso. Pero vamos por partes. Algo que ya veníamos trabajando desde la clase anterior tenía que ver con los reinos germánicos. En este caso, los reinos germánicos están conformados por una estructura cultural que provenía de los pueblos germanos, de los pueblos bárbaros. Estos pueblos bárbaros adquieren, ¿cierto?, algunas estructuras que venían desde el Imperio Romano, principalmente las instituciones de tipo políticas. A ello le sumamos el cristianismo como elemento unificador y eso da el principal motor, ¿cierto?, para que se fueran formando estos reinos germánicos. Uno de los principales reinos germánicos que tenemos en Europa, la Europa medieval, tiene que ver con los godos, en este caso los visigodos y los ostrogodos,
los vándalos, por ejemplo, un poco más hacia el sur, y en el caso de los francos, que es el caso más llamativo, el caso más interesante y el caso más predominante a lo largo de la Edad Media. De hecho, gran parte de la Edad Media va a tener mucha influencia el reino franco. Ya vamos a ver por qué. Acá a continuación tenemos un mapa que estructura, ¿cierto?, cómo estaban distribuidos estos reinos germanos. En el color verde, ¿cierto?, ahí podemos ver el reino de los francos, que está situado en lo que es la actual Francia, principalmente, parte de Alemania, parte de España, por este lado, ¿cierto? Y bueno, de ahí viene justamente el nombre del país que reside en este lugar, que es Francia. Tenemos el reino de los visigodos, que está ubicado en la actual España, parte de Portugal. Tenemos el reino de los ostrogodos, que está ubicado justamente en lo que es la actual Italia. Los vándalos, que se encuentran en el norte de África. Y tenemos el Imperio Romano de Oriente, cuya capital es Bizancio, que se encuentra justamente acá. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con el Imperio Romano de Oriente, ya que el Imperio Romano de Oriente no sufre de manera directa el impacto de las invasiones germanas, sino que la configuración cambia en la Roma occidental. Como pueden ver, después de la caída de Roma occidental, automáticamente con el paso del tiempo y de los siglos, se van conformando los reinos germanos. ¿Qué pasa con la otra mitad de Roma? ¿Qué pasa con el Imperio Bizantino? Bueno, el Imperio Bizantino va a ser el gran receptor de la cultura greco-romana. Van a adoptar el cristianismo también, pero de una forma un poco más apegada a lo que es la ley, ¿cierto? Un poco más apegado a lo que es la Biblia, una forma mucho más ortodoxa, como se llama, y justamente el Imperio Bizantino va a asumir un cristianismo mucho más estructurado, que va a ser considerado un cristianismo de tipo ortodoxo. El Imperio Bizantino va a sufrir también mucha influencia por parte de algunos sectores de Oriente, principalmente Persia. Va no a retomar, sino que va a almacenar, por decirlo así, y a la vez también a reconfigurar lo que es la cultura greco-romana, y obviamente le va a dar un pequeño matiz de tipo Oriente, ¿cierto? En este caso los elementos de Persia, de Asia, que van a acercar justamente al Imperio Bizantino. Y eso justamente pasa porque el Imperio Bizantino se encontraba muy cerca de algunos estados, ¿cierto?, orientales. Entonces, por esa razón, geográficamente el Imperio Bizantino va a tener mucha influencia de Oriente, mucha influencia. Acá podemos ver justamente cómo la otra parte de lo que era Roma se encuentra completamente diferente, ¿cierto?, a como era antes, ya ocupada por los reinos germanos, y la otra parte, el Imperio Bizantino, que no va a tener una ocupación directa por los reinos germanos, esto debido principalmente a su gran estructura militar del Imperio Bizantino, que va a impedir el avance de estos reinos. Y algo muy importante es que el Imperio Bizantino también tenía el control de gran parte del mar Mediterráneo, de esta zona que se encuentra acá, lo cual era muy difícil e imposibilitaba las invasiones externas. Y eso permitió justamente que el Imperio Bizantino pudiera aguantar tanto tiempo sin haber sido invadido, sin haber sido dominado o tomado por alguno de los pueblos bárbaros. Otro elemento sumamente importante, según yo, uno de los más importantes en el curso de gran parte de la Edad Media, en este caso estamos en la temprana Edad Media, es que hacia el año 622 Mahoma, quien va a tener una revelación de tipo religiosa, va a ser considerado el primer profeta de esta fe, que va a ser la fe islámica. Más adelante vamos a ver en qué consiste esta fe islámica. Mahoma, tras su muerte, hacia el año 632, va a tener mucha influencia sobre algunos líderes religiosos que le van a dar un sentido más expansivo a la religión islámica, y eso va a generar también que el Islam no solamente se va a expandir como religión, sino que también de tipo militar.
Y eso va a implicar justamente que desde estos estados árabes comience a existir una oleada de invasiones justamente hacia lo que es Occidente, hacia lo que es la Europa que estaba controlada por los reinos francos. Más adelante vamos a ver un pequeño mapa, una cartografía que nos va a explicar y ayudar un poco más a entender este elemento. Pero adentremos un poco a lo que es el Islam. ¿Qué pasa con esta religión? Hasta el momento solamente sabíamos que el cristianismo era importante y que a lo largo de la Edad Media el cristianismo va a ser muy relevante. Pero no habíamos considerado que el Islam también va a tener lo suyo y de hecho el Islam va a ser muy influyente, no tanto como estructura religiosa tal vez, pero sí la cultura islámica, la cultura árabe va a ser muy predominante en algunas zonas de Europa, incluso hasta los días de hoy. En el caso del Islam, bueno, es una religión que me imagino que ustedes deben conocer, sobre todo asociado a todos los temas que están ocurriendo hoy día en Medio Oriente. Existen muchos conflictos de tipo religioso en Oriente como también en Occidente. Hemos tenido algunas instancias donde se han confrontado diferentes posturas en torno a estas diferencias que hay entre el cristianismo y el Islam. El Islam es una postura religiosa, es una visión religiosa y una doctrina que es completamente distinta a la doctrina cristiana. De hecho, es más, el Islam entiende que el cristianismo defiende elementos que están equívocos. Por ejemplo, el Islam plantea que Dios es uno solo y Dios es Alá y el profeta de Alá es Mahoma, no hay otro. Y los mandatos se encuentran establecidos en el Corán, que es más que una Biblia, sino que a la vez también es la guía matriz que define los elementos culturales de la cultura islámica, como también así su política. Entonces es muy fuerte la religión islámica, sobre todo en las naciones árabes. Ahora, no confundir a los árabes con islámicos. De hecho, el ser árabe no significa ser islámico. Hay árabes que son judíos, hay árabes que son cristianos. Entonces ahí también hay que hacer una pequeña distinción. Igual que el Islam también se clasifica en muchas categorías. Uno por lo general asocia que el islamismo está asociado al terrorismo y eso también es un error bastante grave, ¿cierto? Por decirlo así, ya que hay grupos islámicos que no plantean que la forma de poder llegar a la confrontación con el cristianismo es a través de la violencia, sino que son grupos. De hecho, es bastante complejo entenderlo. Y no creo que este sea el momento de explicarlo, pero si ustedes quieren saber un poco más, podrían averiguar un poco cómo se estructura el islamismo. Se dan cuenta que hay muchas ramas. Bueno, volviendo al caso de la Edad Media, el cristianismo y el islamismo van a tener muchos roces, continuos conflictos entre los cristianos y los islámicos, principalmente porque la visión del Islam es completamente distinta a la visión del cristianismo. Más adelante también voy a explicar un poco esto. Esto yo creo que es un tema para otra clase, para entender cómo las diferencias que hay entre la fe islámica y la fe cristiana. Vámonos a lo territorial. Pueden ver justamente que desde esta zona de Arabia comienza la expansión islámica y el islamismo va a atravesar justamente todo lo que es la zona de la costa del norte de África, llegando hasta esta zona de acá, que es la zona de Córdoba, que es justamente el sur de lo que actualmente es España. Y aquí estaban los visigodos, que era el reino germano que se encontraba en esta zona de España. Y los islámicos, los árabes principalmente, van a conquistar toda esta zona que está acá a través de los famosos califatos, que son liderazgos militares y religiosos que se van a establecer en diferentes lugares. El islamismo va a llegar incluso a esta parte del Imperio Bizantino, en esta zona de acá, y va a ocupar todo lo que es la actual España. De hecho, el sur de España, toda esta zona de acá, tiene muchas abadías, muchas construcciones que son islámicas. Y en la zona de acá se van a encontrar con los francos y el Islam no va a poder avanzar más allá, ya que los francos le van a oponer bastante resistencia y los francos van a vencer en varias campañas, tanto así que los islámicos se van a quedar a raya en este lugar. Y así se va a mantener durante más de 7 siglos. Pero más adelante vamos a analizar sobre la influencia que tiene el Islam en la Europa medieval. Espero que tengan una buena semana, chicos. Cuídense y hasta la próxima.